grabando? La cara de un ángel ahí. Y mi música, Juan, ¿no la sacó?
Precisamente hoy me llegaron ese fósforo ahí. ¿Qué? El fósforo ese está molestando ahí. ¿Cuál fósforo? Oh, ya. Yo no sé si lo grabé porque... para que René vea su vidrio. La mandará. Y yo tomo una de ellas, sí.
हर हर भोले नमः शिवाय।